Una fórmula general para las fórmulas generales. Demos un encuadre. En el documento de lectura titulado El problema de determinar la ecuación de la recta tangente, en ese documento de lectura nos preguntábamos y razonábamos en la parte final del mismo sobre cómo podría calcularse la pendiente de la recta tangente a la función f de x igual a x al cuadrado para cualquier valor que pudiera tener la variable x. Ese valor particular nosotros lo denominamos x0. x0 representa un valor específico que tenga la variable x. En ese documento de lectura nos hacíamos esa pregunta: ¿cómo puedo determinar una pendiente de la recta tangente a esta función en cualquier punto? No en alguno en específico, en cualquiera. En ese mismo artículo platicábamos y comentábamos que resolver el problema de la pendiente de la recta tangente es totalmente sinónimo de calcular la pendiente de la curva en ese punto, que de manera breve se le conoce también como la derivada de la función en el valor en referencia. Comentábamos en ese documento y también comentábamos en la presentación o en el video tutorial de construcción de derivada por límites, que la manera de calcular esa fórmula era a través de la derivada o de la definición que nos dice f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido por h. Ahora bien, en aquel momento planteábamos la solución del problema mediante el siguiente desarrollo. Si nuestra función es f de x igual a x al cuadrado, para poder aplicar la definición de límites, tendríamos que sustituir, es decir, vayamos un paso atrás. En esta definición nos indica que para poder encontrar la derivada, teníamos que calcular f de x0 más h, es decir, la y que corresponde cuando x toma el valor x0 más h. Y teníamos que calcular la y que corresponde en esta función cuando x toma un valor específico llamado x0. Eso nos llevaba entonces a obtener la siguiente sustitución. La y en el punto x0 más h, para el caso de esta función, pues no es otra sino x0 más h al cuadrado. Y la y que corresponde al punto x0, pues no es otra sino x0 al cuadrado. Ahora bien, una vez que nosotros hemos calculado y sustituido en nuestra definición de límites, lo que correspondía es justamente calcular el límite. La cuestión es que, al intentar calcular ese límite, el cociente o resultado que obteníamos era 0 sobre 0. Nosotros ya por teoría de límites sabemos que cuando este cociente tiene la forma 0 sobre 0, nos indica que existe un factor común cancelable. Y que en el caso de este ejercicio, ese factor común cancelable debe de ser h. El camino o ruta recomendable para poderlo encontrar y cancelar es desarrollar el binomio al cuadrado que aparece en el numerador de la expresión. Al realizar ese desarrollo, obtenemos que en el numerador tenemos una posible simplificación, en este caso entre el primero y el cuarto término del numerador, que después de realizar esa simplificación, los dos términos del numerador se pueden factorizar por máximo factor común, siendo ese factor común justamente h, y que una vez realizada esa factorización es posible cancelar ese factor común que aparece en el numerador y en el denominador, que es justo lo que suponíamos desde el primer paso cuando obtuvimos 0 dividido por 0. Una vez cancelado ese factor común, lo que nos quedaba por resolver era el límite cuando h tiende a 0 de la expresión 2x0 más h. Ese límite tiene por solución 2x0.
Ahora bien, ¿cuál es la interpretación de esa solución? 2x0 es una fórmula general que me permite calcular el valor de la derivada. Es decir, me permite calcular el valor de la pendiente de la recta tangente. O dicho en otras palabras, me permite calcular el valor de la pendiente de la curva. ¿De qué curva? De la curva y igual a x al cuadrado. Ahora, ¿en qué valor? En cualquier valor de su variable x. Con esta fórmula yo puedo calcular la pendiente de esta función cuando x vale 1, cuando x vale menos 3, cuando x vale 0, etcétera, etcétera. Así pues, este resultado que aparece en el documento de lectura antes referido es una fórmula general para calcular la pendiente de la tangente de la función x cuadrada en cualquier punto. ¿Qué ocurre entonces si nosotros razonamos para una función diferente? Por ejemplo, x cúbica. Si nosotros razonamos el proceso para una función llamada x cúbica, encontraremos que el proceso de sustitución, el inicial, es totalmente similar al anterior. ¿Qué es lo que cambia? Que como la función ahora se llama x cúbica, las imágenes puntuales tienen que ser distintas. Es decir, la imagen puntual en x0 más h, pues es x0 más h pero ahora al cubo. Y que en el punto x0, pues la imagen puntual deberá ser x0 pero elevado al cubo. Observemos que nos va a dar el mismo límite, es decir, nos va a dar un resultado 0 sobre 0. Observemos, por tanto, que se debe de lograr cancelar un factor común, que es h. Procedemos exactamente igual. Lo único distinto es que tenemos que aplicar el desarrollo de un binomio al cubo. Pero el proceso es totalmente similar. Se desarrolla, se simplifica, posteriormente se factoriza por máximo factor común, es decir, se factoriza por h, se cancela ese factor común, que es h, y en la parte que quedó como resultado, se sustituye o se calcula el límite cuando h tiende a 0. La solución es que obtenemos 3x0 cuadrado. Este resultado es diferente al anterior, y la razón es muy sencilla. La función que estamos analizando aquí es distinta a la anterior. Así pues, este último resultado es una fórmula general para calcular la pendiente de la tangente a la función x cúbica en cualquier punto de su dominio. De la misma manera, y sin ser tan exhaustivos, al hacer el proceso para la función f de x igual a x cuarta, llegamos a un resultado final. Este resultado pasa por saber desarrollar un binomio a la cuarta. Y en este resultado, la fórmula general que aquí está visible y que se puede ver a detalle en cada uno de sus pasos, nos dice que esa fórmula es 4x0 al cubo. ¿Qué tenemos entonces con estos tres procesos? Tenemos entonces los siguientes resultados. Para la función f de x igual a x al cuadrado, la derivada es 2x0, mientras que para la función de f de x igual a x al cubo, la derivada es 3x0 al cuadrado. Y vimos que en el caso de la función f de x igual a x a la cuarta, la derivada es 4x cúbica. Si nos detenemos a analizar tantito las funciones y el resultado de las correspondientes derivadas, quizá no sea tan difícil imaginar el resultado que obtendríamos si la función fuese x quinta o x elevado a la quinta. ¿Lo ven? Efectivamente, el resultado sería 5x0 a la cuarta. Por tanto, ya no sería tan difícil suponer cuál sería el resultado de x elevado a la sexta, que es 6x0 a la quinta. Debe de quedar claro lo siguiente antes de proseguir.
Todos los resultados que aparecen a la derecha son fórmulas que permiten calcular la pendiente de la recta tangente a cada una de las curvas de la izquierda en cualquier punto. Ahora, quizás con estos primeros resultados sería factible realizar una generalización de estas fórmulas generales. Todas las funciones que aparecen a la izquierda tienen una forma común, x elevado a una potencia. Por tanto, podríamos aventurarnos a pensar cuál sería la fórmula general para una función del tipo x a la n. Ya vimos qué pasa cuando el exponente es 2, 3, 4, supusimos qué pasa con 5 y con 6. ¿Qué pasaría para un exponente x a la n? Al parecer no es nada difícil inferir cuál sería esa fórmula general. Podríamos decir entonces que para la función f de x igual x a la n, la derivada debería de ser, según lo observado, igual a n por x0 elevado a la n menos 1. Hemos pues deducido una fórmula general de las fórmulas generales anteriores. Lo que sigue es entonces poner a prueba esta fórmula. Es decir, dado que nosotros tenemos que para una función de la forma x a la n, la derivada será n por x0 a la n menos 1, pudiéramos entonces poner a prueba esta para expresiones que son un poquito más complejas que las que ya resolvimos. Por ejemplo, pudiéramos utilizarla para facilitarnos el proceso de derivación. Ese sería el sentido de ocupar una fórmula general. ¿En qué casos podríamos aplicarla? Por ejemplo, una función que sea de la forma f de x igual a raíz cuadrada de x. Otra, que pudiera ser f de x igual a 1 sobre x. O bien, una función de la forma 1 sobre la raíz cuadrada de x. Y así nos podemos seguir inventando ejemplos más complicados que los clásicos de x a la n con exponente entero. Por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado. Vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero, la función f de x igual a raíz de x. Si pretendemos utilizar la fórmula que obtuvimos, primero es indispensable que la función raíz de x la expresemos de manera exponencial. Y esto lo podemos hacer gracias a las leyes de los exponentes. Con ellas sabemos que la expresión raíz de x se escribe en forma exponencial como x a la 1/2. Ahora, dado que esta última tiene forma exponencial, es factible aplicarle leyes de exponentes y por tanto es factible calcular su derivada con la fórmula que obtuvimos. Así pues, siguiendo con cuidado la derivada, tendríamos que decir lo siguiente. La derivada será 1/2 por x0 elevado a la 1/2 menos 1, que al simplificarse será 1/2 de x0 elevado a la menos 1/2, que, regresando a leyes de exponentes, significaría que ese exponente tiene que ir hacia el denominador, y como se trata de un exponente racional, deberá convertirse a forma radical, de tal manera que la derivada de la raíz de x será igual a 1 sobre 2 raíz de x. Esto gracias a la utilización de la fórmula que obtuvimos. ¿Qué pasa en el segundo caso? ¿Qué pasa en el caso de la función 1 sobre x? El camino es el mismo. Necesito expresarla en forma exponencial si quiero aplicar la fórmula
que hemos deducido, perdón. Bien, la expresión será que 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Por tanto, la derivada correspondiente deberá ser menos 1 por x0 elevado a la menos 1 menos 1. En pocas palabras, será menos x0 elevado a la menos 2. Y, a través de leyes de exponentes, la solución podría verse mejor como menos 1 sobre x sub 0 elevado al cuadrado. Así pues, hemos calculado la derivada de esta función utilizando la fórmula antes obtenida. La cuestión ahora es, bueno, los otros dos casos que ejemplificamos, esos ustedes los pueden resolver. Pero la cuestión ahora es, ¿son válidas esas respuestas? Es decir, ¿cómo comprobamos que nuestra fórmula es válida? Y por tanto, ¿cómo comprobamos que los resultados que obtuvimos son verdaderos? La respuesta parece estar de la siguiente manera. Para comprobar si la fórmula es correcta, pues nosotros lo que deberíamos hacer es calcular la derivada a través de la definición de límites, es decir, por el proceso anterior. Y cuando lo hagamos por esa definición, el resultado que deberíamos de obtener debe ser el mismo. Eso es lo que debería de ocurrir. Bien, utilicemos y regresemos, por tanto, a nuestra definición de derivada por límites y pongamos a prueba estos dos casos últimos que acabamos de revisar. Veamos. Tengo la función que se llama f de x igual a raíz de x. Su derivada a través de límites debería de ser lo siguiente. Primero, calcular la imagen cuando el valor de x es x0 más h. Segundo, calcular la imagen cuando el valor de x es x0 y por tanto construir nuestra definición. Una vez construida, sabemos que el valor de h debe de tender a 0 y que cuando este valor tiende a 0, el resultado toma una forma 0 dividido entre 0. Es decir, lo que estamos obteniendo nosotros es un límite que debe de resolverse con un factor común cancelable. Para resolver ese límite debemos lograr factorizar y cancelar h en el numerador y en el denominador. Pero como se trata de expresiones que tienen raíces, lo que debemos hacer, y ya lo sabemos por teoría de límites, es multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la expresión radical. En este caso, vamos a multiplicar numerador y denominador por la expresión que se encuentra en rojo, que es justo el conjugado de la expresión radical. Sabemos ya entonces que al hacer esa multiplicación, la expresión del numerador se resuelve por binomios conjugados, es decir, que tendremos en el numerador la expresión x0 más h menos x0, y por tanto se puede simplificar. En el denominador la multiplicación solo se queda señalada. Al simplificar, notaremos también que aparece el factor común cancelable en numerador y en denominador, por tanto nos lleva a una simplificación. Y en esa simplificación, una vez cancelado, ya podemos calcular el límite. Resulta que cuando h tiende a 0, el límite de esa expresión es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x0. Ese resultado fue justo el que obtuvimos a través de las fórmulas correspondientes. Todo parece indicar que la fórmula funciona, pero no tenemos elementos que nos permitan afirmarlo de manera categórica. Una comprobación no es suficiente para darle validez a toda una fórmula. Veamos qué pasa con la segunda función que resolvimos. Si revisamos la segunda función, que era 1 sobre x, y aplicamos el mismo proceso de límites,
observaremos que, nuevamente, el límite inicialmente nos da un cociente 0 sobre 0, lo cual nos indica que existe un factor común cancelable. En este caso, para poder cancelar ese factor común, debemos de realizar la suma algebraica de los dos términos del numerador. Y esa suma algebraica se resuelve a través de determinar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo corresponde al producto de los denominadores. Una vez obtenidos los correspondientes numeradores, lo que hay que hacer es simplificar esa resta de numeradores. Sabemos que al hacer esa resta únicamente nos quedará menos h. Ahora bien, lo que sigue es simplificar esa división, como comúnmente se dice, a través de la regla de sándwich. Cuando hacemos esa división, mediante la regla correspondiente, observamos claramente que aparece el factor cancelable arriba y abajo, y que por tanto esa expresión se puede simplificar. Una vez que la hemos simplificado, lo que sigue es calcular el límite cuando h tiende a 0, lo cual nos da por solución menos 1 sobre x0 al cuadrado. Ese resultado corresponde al mismo que obtuvimos a través del proceso de fórmula. Todo parece indicar entonces que nuestra fórmula, la validez de nuestra fórmula, se está robusteciendo. Es decir, cada vez tenemos más indicios de que se valida su formulación. Bien, evidentemente habrá que hacer la comprobación con los otros dos casos. Es decir, habrá que robustecer la validez de nuestra fórmula. Cerremos pues esta presentación con lo siguiente. Número 1. Nosotros comenzamos definiendo y calculando fórmulas generales para las expresiones x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta y así sucesivamente, a través del concepto y definición de derivada por límites. A través de ese proceso obtuvimos fórmulas generales para cada uno de esos casos particulares. 2. Una vez que observamos los resultados de cada caso, inferimos cuál podría ser la fórmula general de esas fórmulas generales y llegamos a una propuesta de fórmula general. Esa fórmula general la pusimos a prueba aquí con dos funciones, otras dos quedaron para ustedes. Y para corroborar la validez de esa fórmula, sometimos las mismas funciones al proceso de derivada por límites. Hasta lo que obtuvimos, se llegaba exactamente a los mismos resultados por la fórmula que por los límites. Por tanto, tenemos unos primeros indicios de que la fórmula funciona. A ustedes les haría falta hacer las otras dos comprobaciones, de manera tal que podemos robustecer la comprobación de una fórmula que utilizaremos en adelante.